Hoy en Ambiente y Cotidianidad, las revoluciones científicas, ¿por qué son de Occidente y no de Oriente? Contamos de nuevo con la participación del profesor Atico Chassó, profesor de la Universidad Federal del Sur y del Sudeste de Pará, en Brasil. El doblaje de su voz estará realizada por Alison Villaquirán. Primero, agradezco a la profesora María Angélica por haberme invitado a ser socio en esta producción. Eso me hace distinguir. Voy a hacer mis comentarios sobre las revoluciones científicas y cómo estas revoluciones están presentes o no en Occidente y Oriente. La primera revolución científica es la revolución copernicana en el siglo XVI y esta duró hasta el XVII. Hubo una transición en la forma en que miramos el mundo. Aristóteles, 2000 años antes de Copérnico, propuso un sistema donde la Tierra era el centro del universo y los otros cuerpos celestes orbitaban alrededor de la Tierra. Es un modelo geocéntrico, la Tierra en el centro. Copérnico cambia este modelo y el Sol y los otros planetas, la Tierra y los otros planetas girando alrededor del Sol. Están en el centro del universo, el modelo heliocéntrico, el heliocentrismo. Entonces, la primera revolución, el geocentrismo de los siglos XVI y XVII, reemplazado por el heliocentrismo. En el siglo de las luces, el siglo XVIII, la revolución lavoisieriana, donde Lavoisier explica que no es el flogisto lo que hace que los cuerpos ardan como se creía, sino una reacción de combustión con la combinación del oxígeno. Y sin embargo, demuestra que esta reacción de combustión ocurre, por ejemplo, en la respiración de los animales. En el siglo XIX tenemos una revolución más radical, la revolución darwiniana. Ya no tenemos nuestra cosmogonía centrada en el informe de la Génesis, donde hay un creador que crea todas las especies que existen en el universo. Pero aprendimos de Darwin que estas diferentes especies están evolucionando, es decir, abandonamos el creacionismo y nos adherimos al evolucionismo. Esta revolución aún hoy es muy difícil de aceptar para algunos. Una cuarta revolución es la revolución freudiana. A diferencia de las tres anteriores, Freud no cambia de modelo, pero se adhiere al modelo del inconsciente. Es decir, el consciente sigue existiendo, pero también tiene el inconsciente. Y hay una quinta revolución del siglo XXI, donde hemos tomado el camino contrario al descrito hasta ahora en las disciplinas. Volvemos a tener una disciplina o indisciplina. Ahora un comentario sobre estas revoluciones y su presencia en el este y en el oeste. La primera pregunta, ¿por qué no hubo revolución científica en Oriente? Y la respuesta parece bastante simple. No hubo revolución científica en Oriente porque no la necesitaban. No necesitaban ¿por qué? Las diferentes filosofías como el budismo, el hinduismo, el confucianismo y otras aseguraron a los orientales que podrían estar en un mundo sin tener que preocuparse por si la Tierra gira o no, si el Sol gira o no. Las filosofías dan respuesta a preguntas sobre cómo está en la Tierra. Ahora la pregunta más radical, ¿por qué hubo una revolución científica en Occidente? La respuesta puede molestar a algunos. Hubo una revolución científica, esta es una hipótesis, claro, porque las tres religiones abrahamánicas garantizaban esta necesidad de pensar el universo de una manera casi dogmática. Yo explico. Las características de las tres religiones abrahamánicas, primero, son todas monoteístas. Hay otros monoteísmos, además del judaísmo, el cristianismo y el islam, pero las tres son religiones monoteístas. Estrictamente el más monoteísta de todos es el islam, porque el judaísmo habla en presencia de un Dios verdadero y otros dioses, mientras que el cristianismo también tiene el misterio de la Trinidad, un Dios en tres personas, mientras que para el Alá islámico es el Dios. Pero además de eso, estas tres religiones tienen otra característica que las hace significativas. Las tres religiones también se llaman las religiones del libro, es decir, la Torá judía que garantiza la ortodoxia del judaísmo, la Biblia que garantiza la verdad en el cristianismo y la Corán que es responsable de las creencias de los islamistas.
Mira que en las revoluciones científicas también tenemos libros sagrados, como para orientar a veces incluso a hacer casi un fundamentalismo. Tenemos, por ejemplo, en la Revolución Copernicana el libro de Copérnico, La estructura del órgano celeste, donde Copérnico conocía las perturbaciones que este libro causaría, tanto que cuando este libro llegó listo, tuvo un derrame cerebral y murió. Aún para la primera revolución podríamos hablar del libro de Galileo Galilei, La estructura entre los dos sistemas mundiales, o El diálogo entre los dos sistemas mundiales, o incluso El principio de Newton y las matemáticas. En la segunda revolución tenemos el del siglo 1789, donde tiene el certificado de nacimiento de la química moderna. Ya mencioné en la tercera revolución El origen de las especies de Darwin, un libro que quizás más revolucionó la ciencia, y en la cuarta revolución tenemos el libro de Freud, La interpretación de los sueños en 1900. En otras palabras, estas religiones están marcadas por libros sagrados, y la ciencia también está marcada por libros que garantizan la verdad. Agradecemos la participación del profesor Atico Chazó en este episodio y a Alison Villaquirán por hacer la traducción. Para ayudar un poco a comprender las posturas presentadas aquí por el profesor Atico, entonces queremos explicar que para él la historia de la humanidad, por lo menos en el mundo occidental, es marcada por la disciplinaridad. Por tanto, él trae esas marcas a la historia de la educación. Por otro lado, es importante también explicar que para el profesor, cuando él habla entre esa relación entre ciencia y religión, no se refiere a tesis y textos sagrados únicamente, sino que en casos mundanos, como el cinismo y la postura intelectual. Finalmente, invitamos a las personas que quedaron interesadas en leer un poco más o indagar sobre esa relación entre ciencia y religión, leer los artículos y libros del profesor Atico. Gracias y hasta un próximo episodio.